¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Hechos capítulo 10 versículo 34, ¿qué significa que Dios no muestra favoritismo? En Hechos capítulo 10 versículo 34, el apóstol Pedro declara, Dios no muestra favoritismo. Para entender el significado de este versículo, primero debemos considerar el contexto de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 versículos 1 al 8 presenta a los lectores a Cornelio, un centurión de la compañía llamada la Italiana, versículo 1. A pesar de ser gentil, Lucas describe a Cornelio y su familia como piadoso y temeroso de Dios, y Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre, versículo 2. Un ángel de Dios se le aparece a Cornelio en una visión y le ordena, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Hechos capítulo 10 versículo 5, Nueva Versión Internacional. Cornelio hizo exactamente lo que el ángel le indicó que hiciera, versículos 7 y 8. Cuando los mensajeros se acercan a Jope, Pedro recibe una visión del Señor. Hechos capítulo 10 versículos 9 al 16. En la visión de Pedro, una gran sábana desciende del cielo, conteniendo toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves, incluyendo animales limpios e inmundos. Versículo 12, NVI. De repente, una voz llega a Pedro y le ordena mata y come. Versículo 13. Pedro, un judío devoto, rechaza el mandato, de ninguna manera, Señor. Respondió Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Versículo 14, NVI. A lo que el Señor responde, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Versículo 15, NVI. Esta visión se repite 3 veces para dar énfasis. Versículo 16. Poco después de la visión de Pedro, los mensajeros llegan a Jope. Hechos capítulo 10 versículo 17. Luego, el Espíritu Santo instruye a Pedro, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos. Versículo 20, Nueva Versión Internacional. Al día siguiente, Pedro viaja a Cesarea con los mensajeros de Cornelio. Hechos capítulo 10 versículo 24. Cuando Pedro entra en la casa de Cornelio, Cornelio cae a sus pies y comienza a adorarlo. Versículo 25. Pedro lo levanta rápidamente y se niega a recibir la adoración. Versículo 26. Pedro reconoce las circunstancias inusuales que lo llevaron a la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10 versículos 28 y 29. Aunque era ilegal que un judío se asociara o visitara a un gentil, Dios le mostró a Pedro que no debía despreciar ni rechazar a nadie. Versículos 28 a 29. En respuesta, Cornelio relata la visión que recibió de un ángel del Señor. Versículos 30 a 32. Luego expresa el deseo de escuchar lo que Pedro tenía que compartir con él y su casa. Versículo 33. Es en este punto que Pedro declara: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Versículo 34. O, como dice la NTV, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. La declaración Dios no muestra favoritismo significa que Dios no muestra favoritismo ni parcialidad. En otras palabras, la oferta gratuita del Evangelio está disponible para todos, judíos y gentiles por igual. Comparar con 1 Corintios capítulo 1 versículo 24. En el Antiguo Testamento, Dios estableció una relación de pacto con Israel. Deuteronomio capítulo 7 versículo 6. Esto llevó a muchos judíos a creer que los gentiles eran inmundos y estaban fuera del alcance de la gracia salvadora de Dios. La visión de Pedro y el posterior encuentro con Cornelio hicieron añicos la noción judía de exclusividad. Dios le reveló a Pedro que su plan redentor incluía a judíos y gentiles. Comparar con Juan capítulo 10 versículo 16. La declaración de Pedro de que Dios no muestra favoritismo afirma que el Evangelio de Jesucristo está disponible para todos, independientemente de su nacionalidad o condición social. Esta profunda verdad derriba las barreras nacionales y une a personas de diversos orígenes. Ver Efesios capítulo 2 versículos 11 al 22. Como cristianos, estamos llamados a, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28 versículos 19 y 20, Nueva Versión Internacional, énfasis añadido.
¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.